Queremos dar la bienvenida a todas y todos ustedes desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Destacamos la presencia de la directora del Instituto de Estudios Judiciales, de la Federación, presidenta también de la Asociación de Magistrados de la provincia de Mendoza, y bueno, por supuesto también expositora en esta reunión, que es la doctora Silvina Furlotti. Está participando la doctora Alou, que es la titular asociada de la Cátedra de Contratos, de Derecho de los Contratos de la Universidad Nacional de Rosario, también expositora el día viernes en este ciclo de coloquios. Y bueno, también, por supuesto, quien hoy va a tener un poco el rol de moderador en las preguntas, que es la secretaria de la Federación y, bueno, titular asociada de la Cátedra de Derecho del Consumidor, la doctora Baccaro, que, bueno, siempre está en los aspectos organizativos. Me parece interesante recordar que la exposición que estuvo a cargo del doctor Carlos Hernández ya se encuentra también disponible para quienes quieran volver a escuchar alguno de los tramos en el canal de YouTube de la Federación, que es el canal Prensa FAM. Y al igual que vamos a poder disponer de esta exposición a cargo del doctor Pellejero, bueno, a partir de mañana seguramente ya también van a poder repasar varios de estos contenidos que seguramente tiene la exposición de Rodrigo. El otro día, dialogando con Carlos en un recorrido que fue verdaderamente tan ilustrativo, que nos ubicó en todo el conjunto de institutos y de criterios que nos traen de nuevo a esta situación de emergencia, en el marco de ciertos principios, la posibilidad de resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente, la posibilidad de análisis de la frustración del fin, pero hoy nos encontramos frente a la posibilidad de pensar en la aplicación de otras figuras que indudablemente van a ocupar la atención principal del ejercicio profesional y judicial en general en los próximos meses. Esto tiene que ver con figuras como la suspensión del cumplimiento, como ustedes saben es una generalización de una situación que ya estaba comprendida en la excepción de incumplimiento contractual, pero a la que el Código Civil y Comercial le ha dado otra proyección totalmente distinta, incluso con carácter preventivo. Pero lo que también le proponíamos al doctor Pellejero que repase es aquella incidencia que puede llegar a tener la autonomía privada ejerciendo una fuerza reguladora recompositiva de las propias relaciones que puedan aparecer alteradas, modificadas o directamente sin posibilidad de llevarse adelante, generando una frustración del programa de conducta. Ver en qué grado la fuerza recompositiva de la renegociación contractual puede aportar en esta coyuntura solución a innumerable cantidad de inconvenientes, una solución más rápida, más adecuada, porque es una solución que en general puede ser autocompositiva sin la necesidad de tener que acudir al criterio de un tercero, y de este modo pudiendo enderezarse o adaptarse el curso de contratos en ejecución de una bien en la renegociación, y viendo un poco el clima en el que estos acuerdos tienen que darse, ya no se trata aisladamente del caso en el que una cláusula hardship viene a tener lugar en un contrato específico, sino que se trata de todo un contexto de alteración cuyas dimensiones, como el otro día conversábamos con Carlos, no están del todo definidas aún, y que también nos tiene que llevar a estar alertas. Leía
en el trabajo del profesor Fernando Ginestrosa, en la obra general sobre el negocio jurídico, el sentido que tiene la violencia, la necesidad como vicio del consentimiento, y también hay que estar atentos porque determinadas situaciones extremas y excepcionales también pueden presentarse como para la ocasión del negocio claudicante. Este es un aspecto en el que tenemos que ver que la autonomía privada en esta función renegociadora y recompositiva también tiene que ser examinada en este contexto. Tenemos la recepción de la renegociación de los contratos, específicamente en los contratos de duración, planteados dentro del objeto de los contratos, que es una figura de una riqueza de aplicaciones que creo que solamente en esta coyuntura vamos a ver qué dimensiones tenía. Para hacer este recorrido, la verdad que tenemos a quien es la persona que mejor nos puede acompañar. Rodrigo Pellejero es un colega de tanto tiempo, como mencionábamos el otro día con Carlos Hernández en la cátedra de contratos, pertenece a ese grupo de personas que nos formamos desde estudiantes, compartiendo las experiencias de la docencia, y hemos realizado y llevado adelante con Rodrigo experiencias múltiples de producción, de trabajos, de compartir jornadas, eventos, seminarios. Hemos trabajado en conjunto en la cátedra de contratos de la Universidad Abierta Interamericana, de la cual él ahora es precisamente el responsable. Hemos trabajado e integra el plantel de la Cátedra de Derecho del Consumidor, y Rodrigo combina toda esta formación académica, intervención en posgrados, con un intenso ejercicio profesional, con lo cual siempre intercambiamos puntos de vista que los roles profesionales ayudan a enriquecer. Rodrigo, yo la verdad que me siento honrado de que formes parte de esta propuesta. Te agradezco en nombre de los integrantes de la Federación, esta dedicación que has tenido como para que podamos tener una instancia de reflexión sobre la aplicación de determinados institutos, y en particular por Rodrigo, bienvenido, y bueno, nos aprestamos a escucharte, reiterándote el agradecimiento. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la federación que vos presidís. Espero que me estén escuchando bien, confío en que sí. Te agradezco a vos, le agradezco a toda la gente de la cátedra que venimos trabajando estos temas en conjunto. Le agradezco especialmente a Valeria Bacaro la coordinación y la colaboración en esto, que para mí es un desafío y para todos es un desafío. Desde mi parte, un poco tengo vivo el desafío tecnológico de estar por un medio que para mí no es muy habitual o nos pasará a muchos. Y por el otro lado, el desafío de encarar vitalmente lo que nos toca, que es una crisis, lamentablemente una nueva crisis en la Argentina, un nuevo momento de emergencia. En la charla anterior, el doctor Hernández recordaba un poco lamentable historia de emergencias y vicisitudes, especialmente la de crisis del 2002, que duró varios años y que generó lo que en aquella época decíamos un stock de casos que, bueno, que llevó tiempo realmente de alguna manera administrar ese stock, por decirlo de alguna manera, o ir resolviendo y construyendo las soluciones, ¿no? Entonces, el desafío es hoy, frente a esta emergencia, que nos, como digo, vitalmente, más allá de que somos abogados, jueces y demás, hombres de leyes, y lo encaramos de ese lado, pero vitalmente pasar la crisis. Y esta crisis, esta emergencia,
más allá de la declaración legal de emergencia, la ley de emergencia de diciembre, para mí eso es una emergencia doble. Yo en algunos puntos quiero marcar eso. Le estaba diciendo, quiero marcar eso, porque acá hay, sobre una situación por lo menos complicada y que dio lugar a la declaración legal de emergencia desde el punto de vista económico, que ya sabemos que es social, sanitaria y demás, tenemos la emergencia de la pandemia y la enfermedad que nos está azotando. Es decir, tenemos esa nueva situación sobrevenida incluso a la ley de emergencia. Y yo creo que esa que es una de las paradojas de lo que estamos viviendo, el remedio, de alguna manera, de esa nueva emergencia, el remedio sanitario me refiero, puntualmente la cuarentena, está creando situaciones que tienen repercusiones económicas. Nuestros amigos los economistas están hablando de esto, están hablando de un tema que creo que para ellos es nuestro, de los juristas, el cruce de valores, ¿no es cierto? Es decir, la utilidad, la salud, ¿no? Bueno, justamente, para mí hay el remedio genera muchas tensiones y genera una nueva crisis, una profundización de la crisis económica. Entonces, por ahí el desafío. Además, el desafío está en que el tema que yo quiero conversar con ustedes, que fue idea del doctor Arisa y que, bueno, enseguida me entusiasmé, realmente también tiene aspectos novedosos. Es decir, yo me voy a detener en el tema de la suspensión de los contratos. Bueno, entonces, trato de ir al punto de esta cuestión, de que yo les decía que el otro desafío para mí es abordar este tema de la suspensión, que de alguna manera es nuevo en el Código Civil y Comercial. Si bien está sobre un tema muy tradicional, que siempre hemos conocido como la excepción de incumplimiento, ¿no es cierto?, contractual, pero que es un tema que ha tenido algunas variantes en el Código Civil y Comercial, ¿no? Y entonces, bueno, quería referirme a eso. Pasando un poco revista, en el Código Civil tenemos en la sección tercera, en la parte de efectos, ¿no es cierto?, tenemos un título ya de esa sección que es bastante sugerente, ¿no? Yo, sinceramente, por momentos pensaba que esto era un error del codificador, porque el título dice suspensión del cumplimiento y fuerza mayor, ¿no?, encabezando los artículos 1031 y 1032. Y la verdad que en los artículos 1031 y 1032 no está mencionada nunca la fuerza mayor, ¿no? Entonces, una cosa que uno podría pensar es se equivocaron al poner fuerza mayor ahí. Pero me parece que si tomáramos esta idea de que la ley se debe interpretar pensando que el legislador es sabio, digamos, y que por eso puso fuerza mayor, un poco mi idea es ver si le encontramos algún sentido. Rivera, en un artículo que acaba de publicar en la ley, me alegro que habla de ese tema y él dice que sí, que tiene sentido porque vincula nuestro tema con la fuerza mayor, que no es, digamos, la forma habitual donde siempre hemos enfrentado este tema. Pero bueno, creo que para la crisis y el momento que estamos viviendo, relacionar nuestro tema con la fuerza mayor tiene mucho sentido, ¿no? Luego tenemos los dos artículos de esta sección, el 1031, que está referido a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones de un contrato que surgen de un contrato bilateral con obligaciones simultáneas, ¿no? Y ese artículo, como vamos a ver en un ratito, parte de la base de que hay ya actualmente un incumplimiento, ¿no? Y en ese sentido, con algunas modificaciones que voy a marcar, digamos, seguiría la tradición, o podría seguir la tradición de lo que nosotros ya conocemos, de la excepción de incumplimiento.
Y luego, la norma del artículo 1032 introduce lo que en nuestro derecho es una novedad, que es la tutela preventiva, ¿no? Es decir, y creo que va a tener mucha acción en relación con esta crisis, que es la posibilidad de suspender el cumplimiento, pero ya no con un incumplimiento actual, sino con algún riesgo de eventual incumplimiento futuro, es decir, algo que todavía no se dio, ¿no? Por eso es una tutela preventiva, ¿no? Y ahí tenemos una gran novedad. Luego, también la legislación específica que se ha venido dictando, perdón, acá, la legislación específica que se ha venido dictando a raíz específica de la emergencia, también de alguna manera establece suspensiones, ¿no? Y esto también recuerdo haberlo visto en nuestra última crisis, nuestra última emergencia, de que el Código Civil, digamos, las normas de fondo tenían una solución, pero el legislador en la emergencia iba adaptando o iba aplicando soluciones más concretas que las normas generales de un Código Civil y comercial, ¿no? Entonces, acá meramente hice un pequeño listado, donde en todos estos casos, a mi entender, el decreto de necesidad de urgencia sobre alquileres, sobre créditos hipotecarios, sobre las cuentas corrientes bancarias, las suspensiones de las sanciones, sobre los servicios domiciliarios, donde se incluye también el servicio de televisión por cable, el internet y la telefonía fija y móvil, ¿no? Y estos últimos dos casos que les traigo acá a título ejemplificativo, esta resolución de la Inspección General de Justicia, que recuerdo que Carlos la mencionó el lunes, y esta comunicación del Banco Central sobre tarjetas de crédito, a mi entender, digamos, son soluciones puntuales donde en alguna medida el legislador de emergencia o incluso la autoridad administrativa está disponiendo de alguna manera suspensiones, a lo mejor no totales del contrato, pero sí suspensiones parciales, suspensiones de algunos efectos, como por ejemplo, y sé que es un tema que va a tratar la doctora Lobo muy bien, es el tema de la locación, ¿no es cierto? Hoy los locatarios que a lo mejor leen de una manera distinta como nosotros leemos las normas, en mi experiencia por lo menos, veo que dicen que ellos leen que prácticamente el alquiler no se paga hasta fin de septiembre, ¿no? Es decir, como que leen una suspensión, porque de alguna manera si no lo pagan se prorroga hacia el futuro, es decir, de ahí hay una pseudo suspensión. Pero bueno, mi idea es ver cómo podemos hablar de la suspensión, pero como dentro del Código Civil, ¿no? Civil comercial. El 1031, ¿no es cierto? No habla de la suspensión del cumplimiento para el caso de los contratos bilaterales, y esto es algo paradójico. El legislador del Código actual no ha incorporado los requisitos que la doctrina había ido depurando, la doctrina de la jurisprudencia había ido depurando en relación con la excepción de cumplimiento. Es decir, esos requisitos clásicos, digamos, de este tema, que creo que están bastante consolidados, el legislador decidió no incluirlos. E incluso, a pesar de que en el proyecto, que es la base, que es el proyecto del 98, sí estaban incluidos, ¿no?, estos requisitos. Bien, o por lo menos gran parte. De todos estos requisitos, obviamente, el requisito de que haya un contrato bilateral y la simultaneidad, esos sí figuran expresamente en la norma del 1031, ¿no? Es decir, estamos hablando de contratos de cumplimiento simultáneo, una obligación contra la otra, ¿no? Y siempre, yo de esto en el curso de grado recuerdo la frase de José Iturraspe, que no es muy científica, pero que es muy repetida por todos los autores porque creo que es muy gráfica, ¿no? No cumplo porque tú incumpliste primero.
¿no? Entonces, obligaciones de cumplimiento simultáneo, alguien puede dejar de cumplir porque la otra parte no cumple. Luego, los demás requisitos, la gravedad del incumplimiento, ¿no es cierto? Hoy no está expresamente, como en realidad tampoco estaba en el código anterior. Bien, la gravedad del cumplimiento no está mencionada como un requisito expreso. Dejo de compartir la pantalla si me siguen escuchando bien. Le decía, entonces, la gravedad del incumplimiento no está mencionada como un requisito expreso, pero pareciera que tenemos que seguir pensando qué es un requisito, la gravedad del incumplimiento, porque no estaría nadie autorizado a dejar de cumplir un contrato si la otra parte, las obligaciones de su parte, si la otra parte tiene un cumplimiento de una obligación accesoria o irrelevante, digamos, en cuanto... entonces, la gravedad del incumplimiento es importante. No hay un estándar legal, ¿no es cierto? Pero sí tenemos un bagaje jurisprudencial muy rico, muy largo, digamos, sobre esta cuestión. Y yo pienso que la norma del artículo 1084 sobre el incumplimiento esencial en los contratos, que está para un caso más grave, que es la extinción de los contratos por resolución, podría ser un buen índice para valorar si hay realmente un incumplimiento grave, ¿no? Es decir, ese artículo 1084, que es referido al incumplimiento esencial, creo que nos puede servir para valorar esta gravedad, ¿cierto? Bien. Es decir, tiene que ser un incumplimiento que de alguna manera afecte a la causa del negocio, es decir, a la finalidad objetiva que el negocio va a cumplir, o a la finalidad abstracta, en concreto, en abstracto, que cumple el negocio. Pero bueno, insisto, sí, insisto, para que podamos usar ese 1084, yo pienso que lo tenemos que usar, pero con cuidado, porque estamos frente a requisitos para algo mucho más grave que es extinguir, y acá no estamos extinguiendo, sino que solamente estamos suspendiendo, ¿no? Yo creo que el análisis, ¿no? de la suspensión se enriquece, ahí traté de poner otra, no sé si ven, decía que el análisis se enriquece si analizamos puntualmente el incumplimiento, ¿no? Es decir, podemos tener, digamos, el incumplimiento que, por usar una terminología, podríamos decir tradicional, es decir, hay alguien que no cumple de manera culposa o dolosa, o eventualmente en una obligación de resultado, ¿no? Hay un incumplimiento objetivo, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora también, y esto es un poco lo que decíamos del título de la sección, también podría ser que alguien no está cumpliendo, pero no está cumpliendo porque no puede cumplir, ¿no? Es decir, derivado de la fuerza mayor, ¿no? Es decir, hay un acontecimiento de carácter general, ajeno al riesgo de las partes, que impide, de hecho, a alguien cumplir, ¿no? O no llegamos a ese extremo y entonces alguien puede cumplir, pero la finalidad no es útil, otra vez en relación con la causa, ¿no? Que sería un caso de frustración, o tenemos que se puede cumplir, la finalidad se puede alcanzar, pero hay un desequilibrio que es lo propio de la imprevisión, de la llamada teoría de la imprevisión. Entonces, estas situaciones, yo decía, de incumplimiento, pueden ser consecuencia tanto de la pandemia o la cuarentena, que, digamos, puntualmente las normas legales nos impiden a la generalidad de los ciudadanos circular, ¿no es cierto? Es decir, nos impiden
trabajar, nos impiden realizar nuestras actividades normales, y entonces muchas partes contractuales, muchas obligaciones contractuales se van a ver con esa dificultad, ¿no es cierto? Entonces, derivado, como digo, de la propia normativa y la propia restricción que por cuestiones de salud se ha impuesto, yo después voy a traer algunos ejemplos para que conversemos, justamente no podrán cumplir con sus obligaciones. Entonces, me parece que ese incumplimiento permitiría a la otra parte, que a lo mejor sí puede cumplir con su obligación correspectiva, suspender el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿no? Es decir, puede ser que esto sea como una herramienta, digamos, de alguna manera provisoria, mientras solucionamos el tema de fondo de qué pasa con este contrato en este momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, el que no cumplió por la cuarentena, o me parece a mí que es un tema para pensarlo, el que no cumplió por una cuestión económica propia de la situación económica, ¿no? Entonces, saben todos que, o por lo menos yo lo veo así, el derecho de obligación es un derecho muy, muy duro, digamos, en el sentido de que no admite que una persona invoque como factor de liberación en el cumplimiento de una obligación sus problemas personales que le impiden cumplir, ¿no? Pero en el marco de una situación generalizada que tiene sus claros efectos económicos, creo que la situación económica le va a permitir a uno de los contratantes dejar de cumplir, o de hecho dejar de cumplir, y al otro también invocar esa situación, por lo menos para dejar de cumplir su contrato y no perjudicarse. Capaz, quizá lo debería haber dicho al principio, pero recordamos que la base de la idea de la suspensión está dada por el equilibrio prestacional, ¿no es cierto?, que tienen los contratos bilaterales, y la idea es que alguien pueda suspender frente al incumplimiento de la otra parte para evitar que se perjudique, digamos, y se rompa ese equilibrio, que uno cumpla y el otro no cumpla, ¿no? En eso también tenemos que acordarnos de las normas sobre la imposibilidad de cumplimiento, ¿no? De los artículos 955 y 956 del Código, que esas normas tradicionalmente dan lugar a la extinción, ¿no? Pero claro, no siempre, y eso es un tema que quería conversar con ustedes, o una idea para después seguir trabajando, no siempre esa imposibilidad creo que da lugar a la extinción, ¿no? El 955 habla de un incumplimiento que es absoluto y definitivo, y en el artículo siguiente, el 956, habla de un incumplimiento absoluto, pero temporario, ¿no? Y que cuando afecta a un plazo esencial, ahí sí es una imposibilidad de cumplimiento extintiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un incumplimiento temporario, una imposibilidad de cumplimiento temporaria, pero que no afecta un plazo esencial, ¿no? Todos nos acordamos del ejemplo de la novia y el casamiento y el vestido, como el ejemplo del plazo esencial. Las primeras consultas que yo escuché sobre la situación que estamos viviendo estaban relacionadas con salones de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ¿es un plazo esencial festejar mi cumpleaños hoy o festejarlo dentro de 3 meses? Bueno, es dudoso, ¿no es cierto? Tengo un viaje y ese viaje es para asistir a un congreso. Y entonces era un plazo esencial, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el plazo no es esencial, ¿no? La prestación se puede cumplir en el futuro sin daño para las partes, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser un supuesto, esta imposibilidad de cumplimiento, digamos, que es temporal, pero que no afecta a un plazo esencial, sería un lindo caso para pensar en la suspensión de los efectos del contrato, ¿no? Más allá después de la renegociación, ¿no? Bien. También tenemos que acordarnos, respecto del incumplimiento, que el incumplimiento puede ser total de la obligación, ¿no es cierto? O puede ser parcial, puede ser defectuoso, ¿no es cierto?, inexacto, pero en este último caso, vuelvo a insistir, siempre tiene que estar ligado al requisito de la gravedad, ¿no?
Bien. Bueno, luego, en relación con la frustración del fin, el incumplimiento y la frustración del fin, ¿no? y la imprevisión, normalmente la frustración del fin lleva a la resolución, ¿no? Pero si ustedes se fijan también, digamos, en una manera similar al artículo 956 que yo les mencioné recién, el artículo 1090 sobre el final, cuando regula la frustración del fin, es decir, esta imposibilidad de alcanzar los fines, la causa subjetiva o la causa objetiva, dice que la resolución por la frustración solo es cuando, y cuando es temporaria, solo es cuando el plazo es esencial, ¿no? Entonces, otra vez, digamos, el paralelismo. Así como yo decía, frente a la imposibilidad de cumplimiento temporal y que no afecte un plazo esencial, también frente a la frustración del contrato o del fin del contrato, que sea temporal, por una causa temporal, como creo, sospecho que es, espero que sea lo que estamos viviendo, y que además no afecte un plazo esencial, yo creo que una de las soluciones podría ser no la extinción, sino la suspensión, ¿no? Bien. Algo de alguna manera también quería decirles sobre la imprevisión, la llamada teoría de la imprevisión, que ya no es más teoría, obviamente, como decía Carlos el otro día, que tiene una finalidad o por un lado extintiva o por el otro lado prevé la posibilidad de la readecuación que se vincula con lo que también, si el tiempo me lo permite, vamos a charlar sobre la cuestión de la renegociación. Entonces, la frustración no la frustración, sino la imprevisión tiene como consecuencia o la resolución o la readecuación, ¿no? Pero también, de alguna manera, mientras estemos en esta situación de que el contrato sea desequilibrado, yo creo que uno de los contratantes, que puede ser que no esté recibiendo nada y que tenga que cumplir con alguna obligación, puede ser que se encuentre con la necesidad de suspender el cumplimiento del contrato. Bien. Y entonces, ¿cuáles serían las vías para la suspensión del contrato por el artículo 1031 frente al incumplimiento? Bueno, yo creo que uno de los cambios de la redacción del Código Civil actual está en que el artículo 1031, la suspensión del cumplimiento, está pensado primero para lo extrajudicial, ¿no? Y entonces, creo que la suspensión comienza de hecho, ¿no? La otra parte no me cumplió porque no quiso, porque no pudo, porque por una cuestión culposa o por alguna de estas situaciones, imposibilidad, frustración del fin, imprevisión. Y entonces la suspensión empieza desde lo extrajudicial. Ahí estamos falto de norma, porque no sabemos cómo opera, no lo dice el código, como sí, por ejemplo, lo dice en materia de extinción, ¿no? En materia de extinción, el artículo muy farragoso, larguísimo, el 1078, por ejemplo, deja claro que siempre hay que comunicar para extinguir, ¿no? Pero a mí me parece que, aunque el legislador no lo exige expresamente, yo creo que quien va a suspender el cumplimiento de sus obligaciones, por un principio de buena fe, digamos, debería comunicar a la otra parte, en lo extrajudicial, que suspende las obligaciones, indicando el motivo incluso por el cual suspende, ¿no? Es decir, en lo extrajudicial por lo menos debería haber alguna comunicación entre las partes, ¿no? Luego, avanzando, digamos, a lo judicial, la novedad, si se quiere, de nuestro código vigente en el 1031 es que
esta suspensión no opera solo como excepción, como lo teníamos clásicamente, como la excepción de incumplimiento, sino que puede operar también como acción, ¿no? Bueno, no sé la experiencia de ustedes, que en la magistratura, en la mía es la experiencia en la docencia y en el ejercicio de la profesión. Y yo en mi curiosidad profesional, como doy este tema muchas veces, estoy siempre esperando encontrar algún precedente, y yo no he encontrado todavía algún precedente de una acción de suspensión, ¿no? Pero que está claramente prevista en la letra del 1031. Entonces, alguien podría hacer una acción pretendiendo que se declare la suspensión del contrato. Y no solamente como una defensa, como lo pensábamos tradicionalmente, ¿no? También pienso, y es uno de los temas que me parece que podría tener muchas consecuencias prácticas, que uno podría plantear la suspensión también por una vía cautelar. Es decir, uno podría cautelarmente pedir, acreditando una cierta verosimilitud de la situación, pedir cautelarmente la suspensión de las propias obligaciones, ¿no? Es decir, pensemos que alguien que pide o que inicia una acción de suspensión es alguien que tiene que cumplir con algunas obligaciones y quiere tener certeza porque no quiere incurrir en mora, ¿no es cierto? Es decir, quiere salvarse de la mora, ¿no? Entonces, por eso inicia esta acción. Pero bueno, los tiempos procesales son más o menos prolongados y no sé si tendría mucho sentido que el juez declare dentro de mucho tiempo de proceso, apelación y demás, digamos de 2 o 3 años, el juez declare recién ahí suspendido el contrato, cuando a lo mejor el conflicto ya navegó por otras partes. Yo pienso que una acción cautelar tendría mucho más sentido mientras se discuten otras cosas, ¿no? Entonces pensemos en un caso de frustración del fin del contrato, o en un caso de imposibilidad de cumplimiento, o en un caso de previsión, mientras renegociemos, mientras veamos cómo ajustamos el contrato, bueno, que cautelarmente se suspendan las prestaciones para que acreedor, deudor, digamos, un contrato bilateral, no sufra un daño mayor, ¿no es cierto? Bueno. Bien. Entonces, pensemos alguien que, algunos casos se me ocurre, mencioné el salón de fiesta, ¿no? Este es un caso que lo he visto en la realidad. Hay un contrato de compraventa celebrado por boleto y no se puede entregar la posesión, ¿no? Y con tan mala suerte que lo pactado era que la posesión se entregaba después del 20 de marzo, que es el periodo donde empezó esta cuarentena, ¿no? Las partes no se pueden trasladar físicamente, ¿no? Hay un incumplimiento, y sí, si miramos el contrato, decía que el día, voy a decir algo arbitrariamente, el día 25 de marzo tenía que entregar la posesión. Pero ni él, que tenía el vendedor, ni el comprador podían concurrir ese día, ¿no? Entonces ahí se genera una situación donde hay incumplimiento y pongamos que el comprador tiene que pagar también. Supongamos, tiene que pagar ese momento y tiene que pagar todos los meses algunas cuotas, ¿no? Entonces, bueno, podría invocar la suspensión de este contrato por un incumplimiento derivado de la imposibilidad temporal, ¿no es cierto?, y de plazo no esencial, porque a lo mejor le da lo mismo tener la posesión ahora o dentro de unos meses, ¿no es cierto? Bien. Un campo donde creo que va a haber muchísimas cuestiones, y ya las está viendo, es todo el tema del transporte y del turismo, ¿no? Y entonces ahí también creo que va a haber mucha renegociación y mucha readecuación, y creo que la suspensión, como yo digo, a lo mejor de manera cautelar, puede ser un instrumento para evitar algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el que va pagando en cuotas un viaje, y el viaje hoy no se puede realizar.
pero un viaje meramente de placer, que a lo mejor lo puede hacer ahora o lo puede hacer en diciembre, ¿no? Entonces, ese señor tiene que seguir pagando las cuotas, asumiendo el riesgo de lo que pasará en diciembre, o podría suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones a la resulta de lo que ocurra, ¿no? Son distintos casos, distintas ideas que yo propongo como problemática, ¿no? El contrato de obra, ¿no? De hecho, las obras están paralizadas. Y entonces, también me pregunto, el comitente tiene que seguir pagando. Supongamos que no, si fuera un contrato por avance de obra, estaría claro, me parece, que no, porque no habría avance de obra. Pero supongamos que el precio fue pactado sin tener relación con el avance de obra, sino solamente por el tiempo, ¿no? Creo que este comitente claramente podría invocar esto y suspender el cumplimiento, ¿no? Hay muchos casos más que podríamos plantear. Pensemos, por ejemplo, en materia de locaciones, un locatario que terminó su contrato y él sí quiere devolver, ¿no? Pero no puede devolver. Entonces, y el locador no puede ir a recuperar la tenencia, ¿no? Está bien, si él quisiera seguir utilizando la cosa, tiene el amparo del decreto, del cual ya seguramente nos va a hablar la doctora Lobo en la próxima clase. Pero la verdad es que, bueno, podría ser que para que no se lo considere mora respecto a la obligación de restituir, su contrato venció, pongamos el 30 de marzo, que invoque también la suspensión de los efectos del contrato. Bueno, no sé si estoy bien con el tiempo, quería decirles algo más sobre, ahora hablar un poco de la tutela preventiva, del artículo 1032. Vale, confirmame si estamos más o menos dentro del tiempo. Creo que sí, ¿no? Más o menos. Está muy bien, Rodrigo, por supuesto. Estamos dentro del tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, ok. Perfecto. ¿Sí, ¿me decías? Que sí, Rodrigo, que sí. Estamos dentro del tiempo. Ok. Estamos Bueno, en tiempo. les quería decir sobre la tutela preventiva, lo que está regulado en el artículo 1032. Acá la distinción con el caso anterior es que no tenemos un incumplimiento actual, ¿no? Entonces sería un caso de suspensión del contrato sin incumplimiento. Bien. El 1031 se plantea entonces el riesgo de que algo va a ocurrir en el futuro, ¿no? Incluso, que esta es una particularidad de nuestra solución legal, que en muchos países y muchos ordenamientos ya lo tienen, ¿no es cierto? Es que Argentina permite, o nuestro código permite, la suspensión frente a una grave amenaza de daño, ¿no? Y entonces, fíjense, ni siquiera habla de un incumplimiento futuro, sino frente a una grave amenaza de daño que va a sufrir uno de los contratantes en el futuro, ¿no? Y esa grave amenaza de daño se relaciona con un menoscabo significativo en la aptitud para cumplir o en la solvencia de la otra parte, ¿no? Creo que estos casos también se pueden dar en esta crisis, o puede ser una herramienta para esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Es decir, alguien tiene, por ejemplo, está cumpliendo una obligación, ¿no es cierto? Entonces, porque se pactó así, que él va pagando mensualmente una cuota y va a recibir una contraprestación en el futuro, por ejemplo, ¿no? Y entonces no hay simultaneidad, como en el 1031, ¿no es cierto? Pero claro, frente a esta situación de incertidumbre, esa persona se puede legítimamente plantear, bueno, y yo sigo pagando todos los meses, y voy a poner una fecha no tan lejana, y en julio, la otra parte va a poder cumplir, ¿no? Es decir, no hay un incumplimiento actual, pero pensamos, a lo mejor dudamos que en julio esa otra parte pueda cumplir, ¿no? Entonces, si yo sigo cumpliendo, y bueno, claro, y me llego hasta julio pagando, o hasta agosto, o hasta septiembre, tengo una grave amenaza de daño, porque mientras más pago, y luego no voy a recibir nada, estoy en el riesgo de sufrir un daño, ¿cierto? Bien. Es decir que el supuesto argentino es mucho más amplio que el supuesto, digamos, de los modelos internacionales que hablan del riesgo de incumplimiento,
el supuesto argentino habla de grave amenaza de daño, ¿no? Que sería algo un poco más amplio, que englobaría obviamente también el incumplimiento, ¿no? Y esa amenaza de daño puede provenir de un menoscabo significativo en la actitud para cumplir o en la solvencia, ¿no? Entonces, yo acá, este artículo 1032 es muy escueto y yo me hago una serie de preguntas, ¿no? Y este artículo creo que, al igual como fue en su momento en el Código de Vélez, el 1201, referido a la excepción de incumplimiento, es un artículo muy parco, al cual creo que con el tiempo le vamos a hacer decir muchas cosas, ¿no? Me parece que es muy parco, pero va a haber que hacerle decir muchas cosas. Por suerte ustedes son los que tienen la misión de dar la respuesta. Nosotros, honestamente, los abogados, podemos intentar hacer algunos planteos, y también los profesores de la doctrina, intentar algunas líneas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que yo me pregunto es, ¿hace falta fuerza mayor? Y yo creo que no, ¿no? Es decir, este menoscabo significativo en la actitud para cumplir es una situación de hecho, ¿no? Es decir, parece que no va a poder cumplir, ¿no? Porque tiene un menoscabo significativo. Por ejemplo, yo sé que por la actividad que está desarrollando, o que desarrolla mi contraparte del contrato, en este tiempo no puede, porque no tiene permitido trabajar. Entonces, volviendo al contrato de obra, ¿no? Imaginemos que yo estoy pagando por mes una obra y la otra parte no puede trabajar, ¿no? O tiene una serie de dificultad para trabajar derivado de la emergencia, ¿no? Entonces, creo que no hace falta la fuerza mayor para permitir esta solución, ¿no? Este criterio se va a ir, creo, fijando, pero la interpretación, por lo menos literal, del menoscabo significativo es bastante amplia, ¿cierto? Y mucho más laxa que la fuerza mayor, que es muy rigurosa, ¿no? Serán los jueces, ustedes, quienes van a tener que ir perfilando, ¿no? Me salteo al final del 1032, es que si mi contraparte, ¿no es cierto?, cumple efectivamente, o da seguridades suficientes de que cumplirá y que no producirá el menoscabo significativo, el grave daño, digo, en ese caso termina la suspensión y sigue la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, muchas cosas que me pregunto, como les digo acá hay más preguntas que respuestas, es ¿por qué vías? ¿No? Y el artículo acá no nos dice nada. Recordamos que, bueno, acá leo un mensaje del doctor Cuaglia. Muchas gracias. Entonces me pregunto ¿por qué vías? ¿No? Acá ni siquiera habla de acción o de excepción. Yo siempre entiendo que todo esto comienza en lo extrajudicial, ¿no es cierto? Es decir, que quien pretende que el contrato debe suspenderse porque él ve que la otra parte tiene este riesgo en la solvencia, al cual no dije mucho, pero todos lo entendemos, o esta situación de hecho que le dificulta o le impide cumplir, ¿no es cierto?, debería comunicarlo extrajudicialmente, para de alguna manera que no se considere que él ha caído en mora, ¿cierto? Entonces, esta situación debería ser comunicada por la otra parte. Entonces, pensemos en una empresa que presta un servicio a otra y encuentra y entonces cobra mensualmente por ese servicio. Esta empresa está en condiciones de dar el servicio, pero advierte que la otra empresa permanece desde el 20 de marzo cerrada, sin posibilidad de trabajar y de facturar. Y bueno, yo temería, digamos, esto por su solvencia y por su aptitud o sus posibilidades de cumplir. ¿Le puedo cortar, si soy el empresario que le provee servicio a esa empresa, le puedo cortar de la noche a la mañana el servicio invocando el 1032? Bueno, creo que el deber de buena fe me impondría mínimamente hacer una comunicación, ¿no es cierto? Bien. Pero también acá lo que empieza extrajudicialmente después podría ir a la vía judicial,
¿no? Acá recuerdo que yo fui a un colegio católico en la primaria, y los curas te enseñaban que se dice el pecado y no el pecador. Entonces, sin nombrar a una colega que me hizo una consulta ayer, a raíz de que vio la propaganda de la charla que tenemos hoy, pensaba en el caso de ella, que está pagando con su tarjeta de crédito en varias cuotas un viaje que es para dentro de un tiempo. Entonces, si esta persona se plantea y dice, voy a poder viajar en julio, y lo más probable es que no, porque no es porque se hayan interrumpido los vuelos, porque en el destino donde esta persona quiere viajar no se pueda ir, y entonces tiene sentido que siga pagando, ¿no? Hay una complicación adicional, que es que en el caso de ella pagó, en este caso esta persona pagó con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ahí yo creo que debería acudir a la vía judicial, y de manera cautelar intentar la suspensión preventiva. Tiene todos los elementos para pensar que lamentablemente cuando le toque volar, en julio o en agosto, incluso la línea aérea no exista más, digamos, ¿no? Pensemos la magnitud planetaria de la crisis que estamos viviendo. Entonces, le vamos a hacer pagar un aditamento que tiene que ver, creo, que no lo mencioné, es que en muchos casos estos contratos, algunos son empresarios y otros son contratos con consumidores, ¿no? También. Entonces, también al ser contratos con consumidores, tendrán la facilidad de poder invocar la solidaridad entre las distintos proveedores que intervienen en contrataciones tan complicadas, como por ejemplo el turismo, ¿cierto? Que involucra a la gente, el mayorista, los prestadores efectivos del servicio y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, pensemos hipotéticamente ese caso. Entonces, esta persona consigue la medida cautelar y el juez le dice al banco y a la tarjeta de crédito que los efectos del contrato están suspendidos y por tanto no le cobre más las cuotas, ¿no? Y entonces a lo mejor en esa instancia podría una de las posiciones de la empresa que tenía que dar el viaje sería dar seguridades de que lo va a hacer. Veremos, tendrá que juzgar el juez cómo se evalúan esas seguridades, ¿no? Porque también es una de las cosas que yo me pregunto, ¿no? El juez tiene que determinar, si esto fue a la vía judicial, si hay cumplimiento, si hubo cumplimiento de las obligaciones, o si ha dado, de las obligaciones futuras, si ha dado garantías y seguridades suficientes, ¿no? ¿Quién es el árbitro, quién es el juez de las seguridades suficientes? Obviamente no son las partes, o sí, en primer lugar serían las partes si alcanzan a un acuerdo, y si no, finalmente tendrá que ser una decisión judicial. Bien, quiero, son las 7, un poquito más, alcanzar, después si quieren charlamos las preguntas porque no las veo todas, me ayuda un poco Valeria. Sí, Rodrigo, yo las leo, de hecho ya hay algunas preguntas en el chat para responder. Vale. Quería hablar un poquito, aunque sea, del tema de renegociación, que, bueno, yo traté de plantearlo más pensando en la mirada profesional, digamos, de la justicia, que en mi mirada de abogado, a veces asesor de las partes, porque a mí me toca muchas veces intervenir en la redacción de contratos, y entonces eso me permitiría también tratar de ese aspecto, ¿no? No quiero aburrirlo con eso, por ahí no es lo más urgente en esta emergencia. Algunas ideas respecto de la renegociación. Hay un autor norteamericano que es McNeil, al cual se le atribuye o es uno de los principales representantes de la idea del contrato relacional, ¿no? Y además de eso, que se suele mencionar mucho, él tiene una crítica que me parece que tiene que ver con lo que estamos pensando, o la problemática que tenemos, tiene una crítica a el tema de la formación del consentimiento y la formación del contrato, ¿no?
en el sentido de cómo el acuerdo, el consentimiento, se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y él usa un término que a mí me costó mucho encontrarlo claramente, que es la presentificación, ¿no? Él dice, para hacerlo muy simple, que en el momento en que se perfecciona el contrato, es como que de alguna manera ese consentimiento se congela y se proyecta hacia el futuro, ¿no? Pero luego el futuro que nosotros previmos puede ser que no sea el futuro que previmos, ¿no? Entonces por eso él dice que el contrato entra en crisis, esta idea de la presentificación, ¿no? Paralelamente también, él y otros autores tienen la idea de que hay ciertos contratos donde los contratos, dentro de un espectro de contratos que son más o menos relacionales, es decir, que involucran más o menos a las partes, esos contratos son vistos más como un proceso que como un intercambio, ¿no? Entonces, este autor habla de un espectro donde en una punta estarían los menos relacionales y en la otra estarían los más relacionales. En lo menos relacional estaría un intercambio aislado entre personas desconocidas, ¿no es cierto? Intercambian y el contrato se agota en el momento. Y mientras más vamos hacia la otra punta del espectro, hay mucho más involucramiento entre las partes, ¿no? Por ejemplo, pensemos un contrato de concesión para la venta de automóviles, ¿no? Es un contrato que dura en el tiempo y donde ese contrato vive en el tiempo y tiene la necesidad de adaptarse, ¿no? Entonces, por eso esta idea del contrato como proceso, de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, el contrato en realidad no tiene un contenido inflexible, cerrado, como el contrato de cambio, te doy esto, vos me das aquello, sino que el contrato lo que hace es fijar una serie de reglas, que esas reglas son más o menos flexibles para ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Entonces, de ahí, cuando estamos en el espectro de los contratos más relacionales, existe la mayor tendencia a la renegociación, ¿no? También, luego de la crisis del 2001-2002, se volvió a hablar mucho, se insistió mucho con el tema de la renegociación, fue objeto de discusión en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2003, ¿no? Y hay más o menos algunas clasificaciones de la renegociación. Se habla de una renegociación voluntaria, ¿no? Se habla de una renegociación legal en algunos casos y en algunos casos de una renegociación judicial, ¿no? La voluntaria podría ser que las partes encaren el tema de la posible renegociación como un pacto previo, ¿no? Como decía el doctor Arisa en la introducción, lo que nuestros primos, los anglosajones, llaman la cláusula hardship, ¿no? Es decir, tener una cláusula que prevé determinadas circunstancias que disparan la necesidad de la renegociación, ¿no? Bueno, ese es el tema que es sumamente interesante en relación con el tema de la elaboración de los contratos, pero bueno, no creo que sea el tema de la hora. Sí, en la renegociación voluntaria puede ser, digamos, posterior al hecho, digamos, que desequilibria el contrato. Y creo que acá es donde tenemos un campo importante. Obviamente, los contratantes hoy, que se encuentran con diversos problemas, son libres de realizar renegociaciones voluntarias, ¿no? Pero, fíjense, en algunos casos son voluntarias, pero también son de alguna manera legales, ¿no? Sin invadir para nada el tema de la doctora Lowe del viernes, el decreto sobre locaciones de alguna manera abre una instancia de renegociación de lo que no se puede pagar de acá hasta el 30 de septiembre, ¿no? Es decir, ahí lo está mandando a renegociar lo que no se pague de acá al 30 de septiembre entre locador y locatario, y además le fija unas pautas, ¿no? Es decir, unos plazos mínimos y máximos dentro de los cuales podrán pactar, y además establece pero bueno, no me quiero detener tanto en eso, pero establece
una regla de orden público protectorio que esa negociación no puede bajar de un estándar determinado, por lo menos así lo entendí yo, ¿no? Bien, luego, una cosa que es más o menos polémica es que algunos piensan que, y esto fue objeto en las jornadas de 2003 de la declaración de la mayoría, no por unanimidad, algunos piensan que el principio de la buena fe y el principio de la conservación del negocio imponen el deber de renegociar, ¿no? Y bueno, es todo un tema esto, si hay o no hay obligación de renegociar, ¿no? En todos los contratos derivados de la buena fe. En concreto, en nuestro régimen vigente, el doctor Ariza también lo mencionó, el artículo 1011 habla de los contratos de larga duración y establece ahí sí una obligación legal en el Código Civil de renegociar, ¿no? Porque dice que la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo del derecho. Es decir, acá, frente a una determinada categoría de contratos que el mismo 1011 define, como contratos en que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, o digo yo, la finalidad, ¿no? Del contrato, la finalidad objetiva del contrato, y que son contratos de larga duración, frente a la alternativa de la extinción, pareciera que hay una obligación de dar una oportunidad de renegociar de buena fe y sin incurrir en abuso del derecho, ¿no? Y yo creo que estos contratos de larga duración son, o pueden ser, contratos empresarios, ¿no? Como por ejemplo, el caso que yo ponía recién, de un contrato de concesión automotor, un contrato de concesión de marca, contratos que duran el tiempo, contratos de asesoría y demás, puede ser que sean contratos empresarios que duren en el tiempo y que solo se puedan de alguna manera amortizar o tengan sentido en el tiempo. Me gusta pensar en el famoso tema de la locación que generó un caso judicial previo al Código Civil, donde se discutía si podía exceder el plazo de 10 años, ¿no? Bueno, ahora en el Código Civil, que nos admite locaciones por plazos mucho más largos, ¿qué pasa en un contrato de locación de largo plazo, donde el locatario realiza una inversión muy importante y que por eso el contrato es de largo plazo, porque esa inversión se va a amortizar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, frente a algunas dificultades, supongamos, de este locatario, hizo todas las mejoras, lo que alquiló era un terreno vacío y ahora construyó un hotel, ¿no? Y resulta que tiene que pagar y ahora tiene dificultades financieras y la otra parte quiere rescindir por falta de pago, ¿no? Resolver técnicamente. Bueno, creo que ahí deberían darle esa posibilidad de renegociar de buena fe, ¿no? Pero también creo que contratos de la vida diaria, pequeños contratos o no tan pequeños de la vida diaria, también pueden ser considerados contratos de larga duración, contratos que tienen que ver con la previsión de las personas, ¿no? Entonces, contratos que tienen que ver con la medicina prepaga, con ciertas prestaciones para el caso de enfermedades, de muerte, seguros de vida, además, creo que esos contratos también podrían ser considerados de larga duración y entonces deberían generar esta necesidad de la renegociación, ¿no? Y el otro ejemplo que yo encuentro de renegociación está en el artículo 1091 frente a la imprevisión. A mí me parece que en ese caso la readecuación que finalmente, a falta de acuerdo entre las partes, la decidirá el juez, es una instancia de renegociación, ¿no es cierto? Es decir, el perjudicado por la imprevisión tiene acción para la readecuación, ¿no? Y ahora sin duda en el sistema actual, pero en el medio deberían tener una posibilidad de renegociar entre las partes, ¿cierto? Bien. Bueno, lo que nosotros no tenemos en Argentina, y si les parece más o menos acá vamos a ir cerrando, no quiero abusar del tiempo, lo que nosotros no tenemos en Argentina es una norma
parecida a lo que, por ejemplo, los principios de UNIDROA tienen frente al hardship, ¿no es cierto? Que obligan a renegociar, ¿no? Durante un tiempo, justificando la razón, es decir, explicando cuál es la dificultad para el cumplimiento del contrato, y durante un plazo razonable como paso previo a ir a la justicia, ¿no? Es decir, en el derecho argentino, si uno no lo tiene esto pactado en el contrato, para algunos podría derivarse del principio de la buena fe, pero lo cierto es que, salvo casos excepcionales de contratos de larga duración, o el caso del 1091, no hay una obligación tal de renegociar, sino que las alternativas son la extinción o la readecuación, ¿no? Bien, en los casos en que hubiera renegociación, y me dirán ustedes si estamos más o menos en tiempo, donde hubiera renegociación, los contratantes se tienen que manejar con el deber de buena fe, ¿no? Porque es una renegociación aceptada, porque es una cláusula previa, porque es alguno de los casos donde hay pues, renegociación o porque lo derivamos del principio de buena fe. Lo cierto es que esa renegociación tampoco se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y los contratantes se tienen que comportar de buena fe. Una guía pueden ser las normas sobre los artículos 990 y 991 sobre el momento previo de la contratación. Impone el comportamiento correcto, adecuado, ahí volví a poner mi cara por lo menos para que nos veamos sobre el final, el comportamiento correcto o adecuado en el momento de la negociación previa a la celebración y con mucho más razón en el momento de la renegociación, donde ya obviamente la parte tiene un vínculo mucho más fuerte, ¿no? Recomiendo fuertemente un artículo del 2003-2004 de Gonzalo Soso sobre Rodrigo, está ligado con lo que vos estabas diciendo, y pregunta Franco, Pekín, en el caso de la imprevisión contractual, ¿es posible la suspensión como acción extrajudicial? Y si tu respuesta fuera afirmativa, la quiere ampliar y pregunta, ¿por qué artículo del Código Civil y Comercial? Esto en el marco de un contrato de ejecución diferida. O sea, pregunta un poco esta orientación de si es posible la suspensión extrajudicial y en ese caso, en un contrato de ejecución diferida, sobre qué artículo habría que fundamentar, ¿no es cierto?, esa estrategia. Sí, en realidad, en base a que la suspensión va a empezar siempre por lo extrajudicial, porque es una cuestión un poco de hecho, ¿no? Como yo quise marcar. Pero posiblemente termine en lo judicial. ¿Y cuál es la norma? Y son estos artículos que veníamos comentando, ¿no? El 1031 y el 1032, dependiendo de si por imprevisión o por el motivo que sea, tenemos un incumplimiento actual, sería la suspensión del 1031, y si tenemos un riesgo de daño o incumplimiento futuro, sería el caso del 1032, ¿no? Es decir, dependiendo de la situación de hecho, sería un caso o el otro. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. También acá en Zoom, Fernando Avesilia, justamente vinculado con los contratos de viaje que vos mencionabas. Si te parece que es posible plantear en un contrato de turismo en el cual se pagó en cuotas la suspensión del pago, y no solo contra la agencia de viajes que vendió el paquete o el transporte o el aéreo, sino también contra la tarjeta de crédito, porque el consumidor compra mediante esa financiación, ¿no es cierto? Mediante esa conexidad contractual. Claro, exacto. Sí, yo ahí justo lo dije así como un pie de página, pero contaba el caso, que es un caso real y que me dio para pensarlo por ese lado. Yo creo que, primero, al ser contratos de consumo, nos va a ser más fácil ligar esos contratos, donde el código nos da, además, aunque no fueran de consumo, la conexidad contractual entre esos contratos, ¿no? Que forman un sistema para permitir el viaje. Y la tarjeta de crédito, en definitiva, para mí es el medio para lograr el cumplimiento de la prestación. Entonces, la suspensión tiene sentido, ahí en ese caso, para mí, ¿no? Y tendría sentido si alguien la puede plantear cautelarmente,
para dejar de pagar, digamos, por una prestación que no recibí, en el caso del 1031, o que a lo mejor no voy a recibir para el que iba a viajar en julio y está pagando en 12 cuotas, ¿no? Y va por la cuota 4 o 5. Ese sería un poco mi planteo. Hay algo que no dije en mi charla, pero que tiene que ver con que no quise particularizar en tema de consumidores, pero el 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, aquel que te da las alternativas frente al incumplimiento, en su encabezamiento dice, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, pareciera que en una primera lectura no tenemos las soluciones del 10 bis, ¿no? Pero bueno, el caso fortuito es para ambas partes, ¿no? Es decir, para el que presta, el organizador del viaje o el que presta el contrato de turismo, y para el cliente también. Entonces, me parece que si no vamos a la acción extrema de la extinción, claramente sí debería corresponder la suspensión, ¿no es cierto? Pero es mi opinión. Bien, sí. De hecho, Rodrigo justamente decía, ¿no? Como medida cautelar, en el marco de la acción principal de extinción, por frustración o por imposibilidad. Exactamente Claro, eso exacto, también exacto. preguntaba Fernando. Después, también te pregunta Claudia, ¿podría interpretarse que la fuerza mayor está configurada por la misma situación de la imposibilidad de cumplimiento? Digamos, no, a mí me parece que la imposibilidad de cumplimiento, digamos, es una consecuencia de la fuerza mayor. Es decir, alguien no puede cumplir porque hay una situación generalizada de salud que te impide desplazarte para cumplir con la prestación, o que es el otro punto que yo quería marcar, o porque hay una crisis económica agravada fuertemente por esta situación, ¿no? Y entonces eso te impide cumplir. Bien. Luego también pregunta David Olego, ¿por qué acudir a la vía judicial para suspender en los términos del 1032? ¿Cuál sería la pretensión de fondo? Entiendo que la comunicación extrajudicial es suficiente. Sí, yo comparto eso. Un poco en broma, yo cuando explico este tema, digo, es para un deudor muy puntilloso, que cuida mucho su situación y que no quiere caer en mora, ni que haya dudas sobre que cae en mora, ¿no? Yo creo que, en principio, con comunicar extrajudicialmente, estamos bien parados, digamos, ¿no? Pero bueno, si uno fuera muy celoso, debería hacer una acción. Como alguien sugirió por ahí, la cautelar, la suspensión como cautelar, Sí. accesoria de una acción principal, o la acción de suspensión en sí misma, que llevaría a una sentencia que declare bien suspendido el contrato, y entonces estaría bien en no cumplir, digamos, ¿no? En ese momento. Está bien. Mi pensamiento. De hecho, Santiago Montorfano agrega y dice, ¿no? Coincido, solo sería necesario ante la resistencia o oposición del co-contratante. O sea, si el otro co-contratante resiste a esa situación. Sí, ahí alguien dice que atenta contra la finalidad práctica de la norma. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, perdón que me enganché, ¿no? Con la contestación. Sí, la finalidad de la norma es que sea algo práctico, ¿no? Y entonces, por eso para mí, el interés de este instituto es que o funcione extrajudicialmente o funcione de manera cautelar, porque tramitar un proceso muy largo de conocimiento para que 3 años o 4 años después declaren que en 2020 estuvo bien suspendido el contrato, no tiene mucho sentido. Me parece que es para algo rápido, ¿no? Extrajudicial o cautelar. Bien. Y otra pregunta que llega vía YouTube es Constanza Domínguez, que ella, parte de la afirmación que en la imprevisión del 1091, la onerosidad es únicamente económica. Entonces pregunta, si la onerosidad puede referirse a otros conceptos, específicamente en un contrato de turismo o de viaje, ¿sería oneroso o grave viajar arriesgando la salud? Bien, sí. Yo no sé si ese planteo, no sé si iría por la imprevisión que hace el desequilibrio. Sí, creo que podría tener cabida en el artículo anterior sobre la frustración del fin, digamos. Si yo quiero viajar por turismo y la finalidad, digamos, del turismo en sí es distraerme, descansarme,
y voy a arriesgar mi salud y no se cumple la finalidad. Me parece que tiene más que ver con la frustración del fin que con imprevisión, ¿no? Con desequilibrio. Ahí lo veo a Lisa que asiente, supongo que está de acuerdo. Sí, me pareció muy sagaz tu respuesta, Rodrigo. Bueno, gracias. Pero incluso lleva a pensar la complejidad del fin y la riqueza de la causa, ¿no? Sí, totalmente. Por eso a mí me parece que es riquísima la distinción de para qué es el fin, ¿no es cierto? Porque imaginemos una persona que iba a viajar y tiene el pasaje, pero era para un congreso o para una actividad que solo puede hacerla ahora. Digamos, esa persona, y bueno, ahí ya el fin se impidió totalmente, ¿no? O absoluto, definitivo. En cambio, otros fines puede ser que se proyecten hacia el futuro, ¿no? En lo que hace a las preguntas, no veo que haya ninguna otra, ni por esta vía, ni tampoco por la vía de YouTube. Ok, bueno, les agradezco mucho a ustedes haberme tenido la paciencia y la consideración. Me hizo sentir un poco mal la cuestión tecnológica, pero bueno, ¿qué va a ser? Es parte de la emergencia, ¿no? En eso estamos. No, perfecto, Rodrigo. Yo la verdad que rescato contenidos importantísimos en tu exposición y creo que hay algo para lo que vamos a tener que adecuar nuestros chips, que es a lo incisiva que puede llegar a ser el planteo de suspensión de cumplimiento. Extrajudicial, pero cuidado con el judicial también, porque hay contratos de mucha importancia económica en donde la intervención judicial suspensiva puede llegar a tener un valor dirimente en la preservación de determinados intereses comprometidos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno. Acá hay también muchas palabras de agradecimiento, de Analía, de la doctora Furlotti, así que sinceramente te agradezco en lo personal el agradecimiento y fue muy bien sorteado lo tecnológico, hicimos todo el esfuerzo nosotros y vos, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo el viernes entonces. El viernes con la doctora Lowe entonces, claro que sí. Bueno, muchas gracias, saludos. Chao, muchísimas gracias. Rodrigo pasará luego entonces el PowerPoint y lo enviaremos vía correo electrónico. Sí, cómo no. Sí, bueno, muchísimas gracias. Doctora Arisa. Bueno, a ustedes, la verdad que, como siempre, Valeria, impecable la intervención y muy bueno el aporte de las miradas de todos que permitieron aprovechar a fondo el aporte de Rodrigo y esa rapidez para detectar la aplicación de las instituciones en facetas novedosas. Bueno, pongo mi cara por lo menos para despedirme. Chao, Rodrigo. Hasta luego. Muchas gracias.